Bueno, para tejer este chalequito vamos a comenzar haciendo un canesú escote en B. Les voy a enseñar cómo hacer el cálculo universal para el canesú escote en B para ver cuántas cadenas de inicio necesitamos. Acá yo tengo un machetito que les muestro. Primero tenemos que tomar la medida de la base del cuello de la persona a la que le vamos a realizar el canesú. En este caso, el cuello para la persona que yo voy a realizar el canesú es de 12 centímetros. Entonces agarré mi aguja y mi hilo y tejí cadenitas hasta llegar a 12 centímetros. En total, cuando llegué a los 12 centímetros, fui midiendo mi cadenita y cuando llegué a los 12 centímetros tenía 16 cadenas. En este caso tiene que ser sí o sí un número par. Por ejemplo, si yo medí y tenía 15, voy a hacer 16 o 14. Eso lo eligen ustedes. Yo en este caso, como es una niña y los niños crecen muy rápido y me dio 15, hice 16 cadenas. Ahora, para calcular exactamente cuánto teníamos. ¿Cuántas cadenas hicimos de base? Las multiplicamos por 2 y le sumamos 4. Por ejemplo, en este caso yo tenía 16 cadenas de base. 12 centímetros me dieron 16 cadenas. Entonces las multipliqué por 2 y le sumé 6. 16 por 2 es 32, más 4, 36. Entonces tengo que hacer 36 cadenas para iniciar. Acá este número ustedes lo reemplazan por el número que les dé. Esta es la fórmula base y ustedes reemplazan acá cuántas cadenas les dio. Por ejemplo, les dio 40 cadenas, hacen 40 por 2, 80, más 4, 84. Así con el número que les haya dado a ustedes. Así que vamos a tejer las 36 cadenas para iniciar. Bueno, ahí yo ya tejí las cadenas que necesito para comenzar. Voy a hacer 2 cadenas. En el siguiente punto no tejo, ya que estas 2 cadenas las cuento como una vareta, así que tengo 2 cadenas, la primera cadena de base no, en la segunda hago una vareta, una cadena al aire, en el punto que sigue una vareta, y acá les voy a explicar las 2 cadenas que hicimos y la vareta va a ser lo mismo al principio y lo mismo al final, que son los 4 puntos que le sumamos. Nosotros teníamos 16 cadenas, las multiplicamos por 2 y le sumamos 4. Estas 4 son 2 del principio y 2 del final. Ahora vamos a hacer la espalda, van a ser 16 cadenas. Las otras 16 cadenas van a ir divididas 8 de un lado y 8 del otro. Repito, 2 de una punta y 2 de la otra, no importa la cantidad de cadenas que hayamos hecho, suman estas 4. Unas 16 son para la espalda y las otras 16 son para las mangas. Pero ¿qué pasa? Tenemos 2 mangas, entonces va mitad para una manga y mitad para la otra. Si nosotros tuviéramos 80 cadenas, serían 40 para una manga y 40 para la otra. Así que ahí hicimos nuestras primeras 2 varetas, una cadena al aire y en la siguiente cadenita tejimos una vareta. Dos, tres, así hasta tener las 8 que me corresponden a mi manga, que a ustedes les va a ser otro número. Cuando tengo la cantidad que me corresponden, vuelvo a hacer una cadena y en el siguiente punto otra vareta. Ahora me tocaría tejer los puntos de la espalda, que en mi caso serían 16. Una vez que tengo los puntos de mi espalda, vuelvo a repetir
una cadena al aire y en la siguiente cadenita una vareta. Ahora me tocaría la otra manga, que si acá eran 16, acá tiene que ser 8. Siempre las mangas son la mitad de los puntos de la espalda. La primera, hago una cadena y para ver si todo esto lo hicimos bien, nos tienen que sobrar solo 2 cadenitas. Y en esa vamos a hacer una vareta en cada una de esas cadenitas. Y así se termina la primera vuelta. La vamos a tener el delantero, una cadena, esperen que haga foco, una manga, una cadena, la espalda, una cadena, la otra manga, una cadena y el otro delantero. Esta es la primera vuelta. Ahora, la segunda vuelta es la vuelta que se repite hasta terminar el canesú. Vamos a hacer 2 cadenas que cuentan como una vareta, pero en este caso vamos a tener que hacer un aumento al principio y al final siempre. Así que en este primer punto tenemos las 2 cadenas y además hacemos una vareta. En la siguiente vareta hacemos una vareta. Y ahora llegamos a la cadenita. En la cadenita vamos a hacer una vareta, una cadena y otra vareta en la cadenita. Continuamos tejiendo una vareta sobre cada una de las varetas de la vuelta anterior. Y volvimos a llegar a la cadenita. En la cadenita hacemos una vareta, una cadena y una vareta. Continuamos tejiendo los puntos de la espalda. Volvimos a llegar a la cadenita. Hacemos una vareta, una cadena y una vareta en el mismo lugar. Continuamos con una vareta sobre cada una de las varetas anteriores. Volvimos a llegar a la cadenita, repetimos una vareta, una cadena, una vareta. Tenemos una vareta y las 2 cadenas. En la vareta hacemos una vareta y sobre la segunda cadenita hacemos un aumento. Esta vuelta es la vuelta que vamos a repetir hasta que tengamos el largo deseado. ¿Cómo sé cuál es el largo deseado? Porque a mí ahora, perdón, la muestra es muy chiquita, esto se me va a ir creciendo hasta juntarse. Cuando esté a 1 centímetro de juntarse, termina el canesú y voy a tener que empezar a dividir las partes. Vamos a seguir con la tercera vuelta. 2 cadenas. En el mismo lugar donde hicimos las cadenas vamos a hacer un punto, ya que necesitamos hacer un aumento y en este caso las 2 cadenas cuentan como una vareta. Y ahora una vareta en cada una de las varetas anteriores hasta llegar a la cadenita. Ahí llegué a la cadenita. Lo que tengo que hacer es una vareta, una cadena y una vareta. Y continúo tejiendo normalmente hasta llegar a la otra cadenita. Ahí llegué a la siguiente cadenita. Hago una vareta, una cadena y una vareta. Y
continúo tejiendo. Ahí llegué a la próxima cadenita, hago una vareta, una cadena, una vareta. Continúo. Llegué a la próxima cadena, una vareta, una cadena y una vareta. Continúo haciendo varetas. Tejí el último punto alto y no me olvido nunca de tejer sobre las cadenas. En la segunda cadenita hago un aumento. Entonces de esta forma terminamos y comenzamos con un aumento. Y como verán, esta parte va creciendo. Y vamos a seguir de la misma forma hasta que este lado se junte con este lado. Por ejemplo, a esta canesú con esta medida les falta nomás una vuelta más y lo completo. Pero ustedes van a seguir tejiendo hasta que estos dos se junten de esta forma. Que de la cadenita hasta acá más de acá hasta la cadenita haya la misma cantidad de puntos que en la espalda. Así que me voy a seguir tejiendo y nos vemos cuando termine mi canesú. Bueno, una vez que tejimos la sisa hasta llegar, yo lo dejo unos puntitos antes de que se lleguen a unirse, ya que después le voy a hacer la presilla para poner el botón. Así que ahora, una vez que tejemos el largo deseado, vamos a separar la parte de los brazos. Vamos a iniciar como veníamos iniciando, con las dos cadenas y el punto alto en el mismo punto, y vamos a tejer hasta llegar al espacio de la cadenita. Bueno, cuando llegamos acá al espacio de la cadenita, en ese espacio vamos a hacer una vareta. Vamos a hacer dos cadenitas y nos vamos a saltar todos los puntos de la manga, y en el siguiente espacio vamos a realizar otro punto alto. Vamos a seguir tejiendo un punto sobre cada punto alto hasta llegar al siguiente espacio de la cadenita. Cuando llegan al próximo agujerito de la cadena, realizamos una vareta adentro, dos cadenas al aire y salteamos todos los puntos de la manga hasta el siguiente agujerito. Insertamos y hacemos una vareta. Y ahora continuamos tejiendo los puntos de este delantero normales. En el último punto hacemos un aumento igual como lo veníamos haciendo. Bueno, una vez que llegamos al final, ya nos vamos a dar cuenta que tenemos separadas las mangas, los delanteros y la espalda. Y ahora vamos a continuar tejiendo todo el largo del chalequito. Bueno, una vez que tejí todo el largo que necesito, voy a tejer todo el cuello. Acá tenemos que decidir de qué lado vamos a poner los botones y de qué lado vamos a enganchar. Yo en mi caso de este lado voy a coser los botones y de este lado voy a hacer el agujero. Entonces voy a hacer toda una vuelta de puntos bajos para comenzar. Así que voy a hacer una cadena,
y en vez de tejer por acá voy a empezar a tejer por acá. Así que vamos a ir haciendo puntos donde encontremos un agujerito, siempre tratando de no hacer puntos de más ni de menos. Esto es a ojo, ya le van a encontrar la cancha, es práctica. Bueno, y así me voy a continuar todo este frente, toda esta diagonal. Acá voy a hacer un punto en cada vareta, lo mismo acá, y continúo haciendo lo mismo por este lado. Cuando estemos aquí nos volvemos a encontrar. Bueno, ahí llegué hasta la punta, toda mi vuelta de puntos bajos, y ahora empieza donde tenemos que marcar dónde vamos a poner nuestros botones. Yo voy a poner 3 botones y son muy chiquititos, así que dudo que se puedan ver bien. Yo voy a poner uno por ahí, otro por el centro y otro más al borde. Más o menos voy a dejar 2, 4, 2, 4 ahí. ¿Para qué es esto? Para que cuando acá vamos a tejer todos puntos bajos comunes, todo esto también, pero de este lado, más o menos a la misma distancia, por ejemplo, acá yo sé que voy a tener que saltear, voy a tener que dejar una cadenita libre para después poder meter el botón. Acá voy a tener que dejar una cadenita libre y acá voy a tener que dejar una cadenita libre. Así que con una hebrita de hilo, con un marcador de puntos, con lo que ustedes tengan, lo deben marcar para no perdérselo. Entonces yo sé que acá, cuando llegue a este punto, voy a tener que hacer una cadenita al aire para que después pueda enhebrar este punto. Lo mismo acá y lo mismo acá. Yo no los pongo todos porque lo voy a hacer abajo. Así que voy a continuar tejiendo puntos bajos. Miren, ahí llegué a donde había puesto el marcador de puntos. Me falta un punto tejer. Dejo un punto. Saco el marcador. Ahí donde puse el marcador hago una cadena, salto ese punto y en el siguiente hago un punto bajo. Yo hago esto solamente porque mis botones son chiquitos. Si tu botón es más grande, deberías saltear 2 puntos y hacer 2 cadenas. Depende siempre del botón que elijas. El mío con un punto es suficiente porque mi botón es chiquito. Si tu botón es más grande, tendrías que dejar 2 puntos y hacer 2 cadenas o 3 puntos y 3 cadenas. Ahí voy a continuar tejiendo hasta el próximo lugar donde tenga que poner el agujerito del botón, que voy a repetir el mismo proceso. Nos vemos acá. Bueno, ahí terminé de hacer mis ojales, que se ven poquito pero están. Y ahora voy a hacer la última vuelta del borde. Así que voy a hacer una cadenita, voy a girar el tejido y voy a hacer de nuevo un punto bajo en cada punto. Cuando lleguemos a la cadenita, metemos por el agujero y sacamos, y ahí sí nos va a quedar bien marcado el agujerito del botón. Continuamos tejiendo. Ahí llegamos a la próxima cadenita, hacemos un punto entrando por abajo de la cadenita y continuamos así hasta llegar al
otro borde. Bueno, y yo ya terminé de tejer todo el borde. Ahora voy a coser los botones, que son botones simples de coser porque tienen 2 agujeritos. No hace poco, pero ustedes pongan el botón que tengan. Ahora yo le voy a hacer un pequeño bordecito en las mangas para que quede lindo, y si ustedes quieren lo pueden hacer abajo también, pero yo lo voy a hacer solo en las mangas porque me gusta la terminación así recta abajo. Así que voy a insertarme aquí abajo en alguno de estos puntos que no se ven. Voy a hacer una cadena y voy a comenzar haciendo un punto bajo. En la siguiente, estas son todas cadenitas, perdón, cadenitas no, varetas. Entonces voy a hacer un punto donde pueda, sin hacer muchos. Perdón, se me hizo un lío. Ahí va. Y ahora, en estos puntitos que tengo acá, voy a hacer dos cadenas en el mismo punto, otro punto bajo. El siguiente lo salto, en el siguiente un punto bajo, dos cadenas, en el mismo punto un punto bajo, el siguiente lo salto, en el siguiente 1, 2, dos cadenas, en el mismo punto un punto bajo, el siguiente lo salto, en el siguiente 1, 2, dos cadenas, en el mismo punto un punto bajo, el siguiente lo salto, en el siguiente 1, 2, 1, 2, en el mismo un punto bajo. No sé si se entiende lo que estoy haciendo. Vamos a hacerlo más despacito. Este lo salto, en el siguiente 1, 2, dos cadenas, en el mismo un punto bajo. Este lo salto, en el siguiente 1, 2, dos cadenas, este en el mismo un punto bajo. Este lo salto, 1, 2, dos cadenas, en el mismo un punto bajo. Este lo salto, 1, 2, dos cadenas, en el mismo un punto bajo. Y acá que volvemos a tener la vareta acostada, hacemos todos puntos bajos, lo mismo que hicimos al principio. Donde veamos un agujerito, hacemos un punto bajo. En el primer punto bajo hago un punto deslizado, corto la hebra y ya tendríamos lista la terminación de la manga. Y tendríamos que repetir lo mismo en el otro lado para que nos quede estos piquitos. Es una especie de punto picot, pero no es punto picot, pero me gusta cómo le da la terminación. Es opcional, si no lo quieren hacer, no lo hacen. Me voy a realizarlo del otro lado y a esconder mis hebras. Bueno, ahí cosí los botones, escondí las hebras, así me quedó el bordacito de las mangas, así me quedó abajo, así está por detrás. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta, como siempre, me la dejan en los comentarios. Síganme en Instagram y nos vemos la próxima.
Muchas gracias.